Los elimino. Bueno, bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Ya la clase pasada empezamos con lo que era tratamiento de aguas y dijimos que lo habíamos particionado en dos partes. Hoy lo que vamos a estar viendo, ¿se acuerdan los contenidos del tema? Hoy vamos a estar viendo lo que son tratamientos. Tratamientos tanto preoperacionales como operacionales. Es decir, vamos a ver todo lo que debemos aplicarle a un agua cruda para convertirla en un agua de alimentación. Hay una clasificación que justamente se hace en función de esto de preoperacionales y operacionales, entendiendo, como el nombre lo indica, los preoperacionales, desde lo que es la toma de agua, de acuerdo a la fuente de agua que yo tenga, de donde yo tomo el agua, todos los tratamientos que le voy a ir aplicando hasta introducirla en la caldera. Y por otro lado, los operacionales van a contemplar todo lo que es el agua de caldera y todo lo que es el ciclo térmico. En realidad estamos hablando operativamente qué es lo que se le hace al agua. Dentro de lo que son los preoperacionales, en definitiva, vamos a estar viendo que en su mayoría son a fin de eliminar la materia en suspensión, clarificar, filtrar, sedimentar, coagular, es decir, tener un agua de aspecto clara y sin sólidos en suspensión. Y por otro lado, esperen que pongo el puntero, y por otro lado vamos a estar viendo todos aquellos tratamientos preoperacionales que están destinados a eliminar las impurezas moleculares del agua. Después, por otro lado, los operacionales, vamos a tener que apuntan a tener bajo control aquellos parámetros que vimos en la primera clase, que el fuera de control de alguno de ellos nos iba a traer serios inconvenientes en el agua. En ese caso vamos a estar viendo lo que es control de pH, teniendo en cuenta que el pH de alguna forma me va a medir la intensidad corrosiva, lo que es purgas de fondo y purgas de superficie, teniendo en cuenta el alto contenido de sólidos disueltos total y los problemas que me puede llegar a traer, y todos aquellas sales que se depositaron en el fondo del cuerpo del generador, y lo que es la desgasificación, que habíamos estado viendo que debíamos quitarle el oxígeno y el dióxido de carbono como gas disuelto al agua. Ahora bien, vamos a comenzar por lo que es la clarificación, que era uno de los primeros tratamientos preoperacionales. Lo que quiero que les quede claro es que no hay ningún método para el tratamiento del agua que sirva en forma general para cualquier agua, por lo que para cada aplicación vamos a tener que buscar el tratamiento adecuado que sea el más eficiente y el más económico. En realidad hay que tener en cuenta de dónde estoy partiendo yo y a dónde quiero llegar, y en función de eso van a ser los tratamientos que yo quiero aplicar. Por un lado, debo conocer con mucha exactitud el agua cruda, las condiciones del agua de la que estoy partiendo, esa fuente de agua donde yo estoy tomando el agua, ya sea un agua subterránea o un curso natural de agua, y también por otro lado tengo que tener en cuenta dónde quiero llegar, es decir, cuál es la calidad del agua que necesita, por ejemplo, la central, o el servicio que le estoy destinando esto, ¿sí? Es decir, tengo el punto de partida, conozco todos los parámetros y debo conocer la calidad del agua que busco, la calidad del agua deseada, y en función de eso van a ser los tratamientos que ustedes aplican. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Puede ser? Bueno, vamos con lo que es la clarificación, ¿sí? La clarificación consiste en remover las partículas de sólidos en suspensión y o eliminación de la turbidez del agua. Es decir, es eliminar los sólidos en suspensión y o color del suministro de agua, y así es como lo van a encontrar en cualquier bibliografía. La idea es que si estamos hablando de impurezas que tienen un cierto tamaño y que pueden sedimentar con facilidad, no va a haber inconvenientes. El tema es que yo puedo estar clarificando, pero tengo impurezas que son o muy pequeñas o coloidales,
que solamente voy a poder precipitarlas si las coagulo. Entonces, siempre la clarificación va a venir acompañada de una coagulación, una floculación. Esto la clarificación se realiza en piletas de asentamiento y o filtros, y acá es como que en ningún momento vamos a ir aplicando estos métodos por separados, sino que generalmente los vamos a aplicar en combinación, es decir, vamos a clarificar, vamos a coagular, a flocular, a sedimentar para finalmente filtrar. Todos esos tratamientos preoperacionales lo que buscan justamente es eliminar los óleos en suspensión, aglomerar las partículas coloidales o pequeñas para que puedan decantar y luego a través de algún tipo de filtro, malla filtrante, los puedo sacar del agua. La clarificación, específicamente, lo que me va a lograr es a partir de un agua o líquido turbio con gran contenido de sólidos en suspensión, voy a poder obtener un agua o líquido clara apto para el consumo directo o para su posterior tratamiento. Acá, como dijimos, si hay partículas que son muy pequeñas, yo necesito coagularlas. ¿Qué es esto de coagular y flocular, no? Bueno, la coagulación es la agrupación de impurezas finamente divididas o sustancias coloidales en el agua para aglomerarse y decantar o ser retenidas o filtradas fuera del agua. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas impurezas finamente divididas o sustancias coloidales? Justamente es que tienen una gran superficie, que es lo que hace que se mantengan en suspensión. La coagulación es un tratamiento que yo voy a buscar justamente para aquellas impurezas que indefinidamente siempre por su naturaleza van a permanecer en suspensión. Entonces, lo que hago es, a través de algún agente químico llamado coagulante, lo que hago es suministrarle un núcleo para que se puedan adherir a él, formar un aglomerado que después pueda decantar, o un flóculo. Ese flóculo después veremos si puede decantar, si es más denso que el agua, se puede decantar y sedimentar en el fondo de un sedimentador. ¿Qué coagulantes vamos a usar? Son todas sales de hierro y aluminio. Vamos a tener, estos son los coagulantes más utilizados, donde por un lado tenemos aniones fuertes, y por otro lado tenemos estos cationes, hierro 3+, y aluminio 3+, que tienen gran volumen y permiten que las sustancias coloidales se vayan adhiriendo. Esas sustancias coloidales tenemos que desestabilizarlas. ¿Qué significa esto? Estas sustancias coloidales, como les dije, tienen una gran superficie que hace que estén suspendidas. Respecto a lo que es cargas, son todas cargadas negativamente, que lo que hace es que se repelen cuando se quieren aglomerar o juntar. Entonces, lo que voy a hacer es, a través de una mezcla violenta y rápida, una coagulación, voy a dispersar por toda la masa del agua el coagulante, lo voy a dispersar y violentamente agitar de forma de que se desestabilicen la carga. Y luego voy a formar el flóculo. Lentamente voy a dejarle un periodo para que todas esas sustancias coloidales se vayan anexando a este núcleo de hierro y de aluminio. Estos generalmente son los que más se utilizan. Esto es como cuando lo hacemos en las piletas, que justamente le tiramos el clarificador, que viene prácticamente todo junto, como en un combo, que le tiramos el clarificador y le tiramos el coagulante o floculante. La idea es que acá el floculante no es que elimina la turbidez del agua, eso es una consecuencia. Lo que hace el floculante es justamente hacer, formar ese flóculo o aglomerado para que después pueda decantar. Lo que nosotros vemos justamente es el agua más clara, pero en realidad no es la función del coagulante o del floculante. Una vez que está coagulado y floculado, recién ahí podemos esperar que sedimenten. Es decir, la sedimentación no es más ni menos que la separación de los sólidos del líquido. Se asientan los sólidos suspendidos en un líquido bajo la acción de la gravedad. Acá vamos a tener que, si son grandes, vamos a tener mayor velocidad de decantación, y si son más pequeñas, y por algún motivo no se pueden retener en los filtros, vamos a tener que buscar flocular nuevamente.
¿Qué va a pasar acá con el tema de la sedimentación? Esta sedimentación vamos a tener partículas que son más densas que el agua, que van a sedimentar y las vamos a sacar del fondo del decantador o sedimentador. Y aquellas que no, que están en suspensión, vamos a intentar filtrarlas. La sedimentación nunca tampoco va a aparecer como tratamiento separado, sino en combinación con la filtración. En el caso de la filtración no es más ni menos que se hace pasar el líquido a través de un material poroso, y acá el material poroso va a actuar de dos formas, o fijando por absorción las materias suspendidas más finas, o reteniendo mecánicamente las partículas más grandes en los poros del material filtrado. Acá vamos a encontrar diferentes tipos de filtros. Vamos a utilizar telas, tamices, vamos a utilizar gravas, arenas, van a ser diferentes. Vamos a hablar de una filtración fina y una filtración gruesa. Por eso, si estamos hablando de filtrar sólidos en suspensión o material grueso, vamos a estar hablando de esto, de retener mecánicamente las partículas más grandes en los poros del material filtrante. Acá estamos hablando de filtros con mallas filtrantes, y es una retención mecánica. Si estamos hablando de sustancias más pequeñas, estamos hablando de fijar por absorción, significa que estoy utilizando algún material poroso, una grava, una arena. Acá vamos a ver, en este caso estamos hablando de una filtración gruesa. Acá vemos las mallas filtrantes, y esto puede ser, por ejemplo, cuando se está tomando el agua de un curso natural. Entonces se está tomando con gran cantidad de sólidos en suspensión que quedan adheridos a estas mallas filtrantes. En algún momento estos filtros van a empezar a perder, la filtración va a dejar de ser eficaz, y por eso yo debo acudir a un lavado de estas mallas filtrantes, que generalmente se hace enviando a contracorriente agua, y de esa forma se va a desprender todo lo que tiene acumulado, y vamos a limpiar el filtro. ¿Cómo voy a, de alguna forma, cómo voy a notar yo que justamente el ensuciamiento del filtro, digamos, y esa pérdida de eficiencia en el filtrado? Porque voy a empezar a notar pérdidas de carga en los sistemas. En este caso, acá tenemos todo lo que es filtración gruesa, que es en el caso de que se tome agua de un curso natural. Acá, como pueden ver, fíjense que hay bastante suciedad, y lo que lo estoy reteniendo no es más ni menos que en una malla filtrante de acero. En cambio, en esta foto lo que vemos es lo que yo les mencioné recién, que estamos filtrando partículas más finas, entonces lo hacemos en estos recipientes que generalmente vienen acompañados de venteos, vienen acompañados de tuberías, vienen acompañados de entradas, salidas, de accesorios, de decantadores, pero por sobre todo, en el interior de estos filtros, tenemos gran cantidad, un estrato de varios centímetros, de estas gravas o arenas filtrantes. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es, por la parte superior, entra el agua, y a partir de la absorción sobre el material filtrante, vamos después quitando un agua filtrada. Todos estos tratamientos preoperacionales que les mencioné, justamente todos y en forma combinada, apuntan a que, dependiendo de la fuente de agua, yo pueda quitar en su mayoría todo lo que es sólidos en suspensión o sustancias coloidales. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo gran cantidad de impurezas moleculares en el agua, sales disueltas en el agua? Ahí vamos a tener que acudir a otro tipo de tratamientos, que lo que van a hacer es buscar reducir o eliminar la dureza del agua, aquel parámetro químico tan importante que el no controlar me podía llegar a traer, por ejemplo, lo que era incrustaciones o depósitos. Bueno, el ablandamiento. En este caso estamos hablando de ablandar, es decir, como el nombre lo indica, estamos partiendo de un agua dura y queremos obtener un agua blanda. Queremos eliminarle la dureza. Vamos a utilizar dos métodos principalmente. Un método que no es más ni menos que la descalcificación del agua en su forma más simple. Cuando nosotros hablamos de descalcificar, el nombre lo dice, estamos queriendo quitar calcio y magnesio, que eran los principales actores cuando hablábamos de la dureza. Estos métodos de precipitación que vamos a utilizar no es más ni menos que agregar algún compuesto químico
para eliminar el calcio y magnesio, es decir, ablandar el agua, y luego de alguna forma, si llego a tener algún precipitado, quitarlo a través de alguna pileta de asentamiento de flujo. En este caso vamos a estar viendo que también, como el nombre lo indica, que todos estos métodos van a reducir la dureza del agua, pero no la van a eliminar. Por otro lado, vamos a ver que el ablandamiento regula de alguna forma la alcalinidad. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que uno de los parámetros causantes de la alcalinidad eran los carbonatos y bicarbonatos. Y también esos bicarbonatos y carbonatos de calcio y de magnesio eran los que nosotros le llamábamos dureza temporal. Con lo cual, de alguna forma, un método de ablandamiento también me va a regular la alcalinidad. Y por otro lado, también como lo habíamos visto, de alguna forma van a regular el contenido de sílice, que si recuerdan, el tener alcalinidad pero debida a OH, a oxidrilos, de alguna forma también me regulaba el contenido de sílice en el agua. ¿En qué consiste este ablandamiento? Por precipitación química. Consiste en el agregado de cal y soda. La cal es lo que se le llama cal hidratada, que es el hidróxido de calcio. Es decir, pongo en contacto un agua que tiene carbonatos o bicarbonatos de calcio y magnesio, los pongo en contacto con hidróxido de calcio, es decir, le agrego esta cal, y lo que voy a permitir es que precipite el hidróxido de magnesio y el carbonato de calcio. ¿Cómo son estos precipitados? Estos precipitados justamente van a sedimentar y yo después los voy a sacar de alguna forma con algún tipo de pileta de asentamiento, algún decantador o algún sistema de filtrado. Este ablandamiento, que se llama con cal hidratada, me permite reducir la dureza debida a bicarbonatos y a carbonatos, es decir, a la dureza temporal. No me sirve para eliminar la dureza o reducir la dureza permanente. Con lo cual vamos a tener que buscar otra cosa, y es el agregado de esta soda ash, que es el carbonato de sodio. Lo pongo en contacto con los sulfatos y cloruros de calcio o de magnesio, y voy a obtener una vez más este precipitado de carbonato de calcio, y además voy a obtener estas sales. Estas sales van a tener la particularidad, tanto el sulfato de sodio como el cloruro de sodio, que son solubles en agua. Esto ya les da una idea de que cuando yo estoy hablando de ablandar, justamente no estoy hablando de eliminar todas las sales, porque en el agua me va a quedar justamente sales de sodio. Si yo le midiera la conductividad eléctrica a este agua, yo tendría un valor importante de conductividad debido a, si bien son solubles y no van a precipitar, debido al contenido de estas sales. Lo que ya no voy a tener es el calcio y el magnesio, que eran los responsables de la dureza del agua. Por eso este tipo de ablandamiento por precipitación química, como se le llama, lo que me permite es reducir la dureza de magnesio y de calcio. Vamos a ver que hay otra forma de ablandar. Siempre estoy hablando de ablandar. En algunas aplicaciones me va a alcanzar con ablandar el agua. En el caso de que estemos hablando de que yo busque un agua para la utilización en una central térmica, no me va a ser suficiente con ablandar el agua. Voy a tener que eliminar todas las sales disueltas. Otro de los métodos de ablandamiento es a través de, no ya precipitando ninguna sal, sino es a través de lo que se llama el intercambio de iones. En este caso, intercambio de cationes. Justamente lo que voy a buscar va a ser intercambiar el calcio y el magnesio que tienen el agua dura, lo voy a sustituir por los iones de sodio de la zeolita ablandando el agua. ¿Qué vamos a tener? En este caso yo voy a partir de un agua que tiene cationes y aniones. Cationes, calcio y magnesio, también puede tener sodio, puede tener potasio. Toda esta presencia de estos cationes va a depender del análisis previo que yo haga del agua de donde yo la estoy tomando. En este caso también voy a tener dióxido de silicio, y voy a tener bicarbonatos, sulfatos y cloruros como aniones. Lo que me va a permitir este ablandamiento por intercambio de cationes es de alguna forma intercambiar estos dos, poniéndolos en contacto con una zeolita, en este caso estas zeolitas pueden ser naturales o sintéticas.
es un material que se le llama material de intercambio. Tiene una fórmula química que tiene en su composición sodio, entonces lo que va a hacer esa zeolita va a ser tomar el calcio y el magnesio del agua y va a quedar el agua con gran contenido de sodio. En este caso vamos a ver que vamos a partir de un agua en estas condiciones y al ponerlos en contacto con esta zeolita, ahora vamos a ver el dispositivo que se utiliza y demás, vamos a tener que ya no va a estar presente en los cationes ni el calcio ni el magnesio, que eran los responsables de la dureza del agua. Pero sí vamos a seguir teniendo otros cationes, sodio, potasio. Respecto a lo que es aniones, en realidad este intercambio, como se llama ablandamiento por intercambio de cationes, con los aniones presentes en el agua no hizo nada. En este caso vamos a estar viendo una calidad del agua pobre, por lo menos para lo que es la aplicación en una central térmica. Va a haber procesos en los que a mí me alcance con un agua ablandada, es decir, que no tengan ni calcio ni magnesio. En este caso, podemos ver acá la reacción que vamos a tener. Esto es lo que se le llama la zeolita o material de intercambio. Este material de intercambio, después lo vamos a ver más en detalle, va a tener un radical y va a tener en su base, así se le dice, en su base va a tener el sodio. Lo vamos a poner en contacto con un agua que tiene calcio y magnesio, tiene otras cosas el agua, pero como solamente me va a cambiar el calcio y el magnesio, no me interesa lo otro. Lo voy a poner en contacto con el agua con calcio y magnesio, y lo que va a ser el calcio y el magnesio adherirse a la estructura de la zeolita, y por otro lado voy a tener un agua con sodio. Luego, ¿qué va a pasar? Esta zeolita se va a ir llenando cada vez más, se va a ir agotando su capacidad de intercambio, se va a ir cargando cada vez más de calcio y magnesio, hasta que llegue un punto en que yo la tenga que regenerar. Todas las zeolitas o todos estos materiales de intercambio se regeneran haciéndoles pasar en contracorriente algún componente con sodio para que le devuelva la estructura original. En este caso, en un ablandamiento por intercambio de cationes, la regeneración se hace con cloruro de sodio. Si yo tengo una zeolita cargada de esta forma y la regenero con cloruro de sodio, lo que voy a lograr es que el sodio nuevamente pase a la estructura de la zeolita y este calcio y el magnesio, cloruro de calcio y magnesio, lo eliminen en un efluente cualquiera. Ese agua la voy a descartar, pero obtuve un agua ablandada. La particularidad que hay que tener en cuenta es que justamente estas sales son transformadas por sales de sodio no incrustantes. Todo lo que sea sales de sodio son solubles en agua. Y eso es lo importante. Justamente yo lo que estoy quitando son aquellas sales incrustantes. En este caso el agua dura puede tener muchísimos componentes, puede tener también cloruro de sodio, cloruro de magnesio, de calcio, sulfatos y bicarbonatos. En este ablandamiento, lo único que voy a quitar va a ser el calcio y el magnesio. Me va a quedar un agua blanda que va a seguir teniendo aniones. Por eso yo les decía hoy que si yo le mido la conductividad eléctrica a este agua, me va a indicar un valor importante. No voy a tener los 0 microsiemens por centímetros o los 0,05, que si bien recuerdan era uno de los parámetros que se buscaba en una central térmica respecto a lo que era conductividad. Es decir, todavía va a haber sales presentes en el agua. No llegué a la calidad del agua que estoy buscando para una central, pero sí para otro tipo de aplicaciones. Generalmente este ablandamiento, que se le llama ciclo sodio, por intercambio de cationes, se lo utiliza previamente como un pretratamiento para llegar a la calidad que yo estoy buscando. Por ejemplo, en el caso de lo que es algún servicio, en alguna planta alimenticia, para lo que es una caldera de vapor saturado, a mí me alcanza con quitar el calcio, descalcificar el agua o quitar el calcio y el magnesio del agua, es decir, ablandar el agua, reducirle un poco la dureza. Con eso me alcanza. Puedo llegar a tener hasta 50 microsiemens por centímetro de conductividad en un agua de este tipo, que para lo que yo la estoy utilizando me alcanza, es decir, para los niveles de presión y temperatura alcanza. Pero en el caso de que yo esté trabajando a alta presión y temperatura, no me va a alcanzar porque
voy a tener incrustaciones. Para que ustedes vean acá visualmente, acá va contenida la resina o zeolita. Nosotros lo que hacemos es alimentar con el agua dura, va a percolar y va a pasar a través de esta resina, y acá va a salir un producto. Luego, para regenerarlo, debo hacer lo mismo, pero en contracorriente. Tengan en cuenta que en este ablandamiento, si hablamos de regenerar, luego todo esto se regenera con cloruro de sodio al 12%. Esas zeolitas, como les dije, son el material de intercambio, tienen en su composición justamente sodio, y esto es lo que más arriba lo ven simbolizado como el R. Esas zeolitas pueden ser naturales, sintéticas, en este caso son justamente, esto es un silicato de aluminio y sodio, poliestirenos, materiales fenólicos, hay diferentes zeolitas en el mercado. Acá lo que les quise poner es más o menos ya ir viendo un poco lo que es un esquema de una instalación de este tipo. En este caso, ¿qué vamos a tener? Entrada de agua de reposición, dice aquí, y acá dice salida de agua caldera. ¿Qué es lo que ven acá? Acá son los intercambiadores, que se les dice así, que son tachos con juego de accesorios, válvulas, colectores, venteos y demás, y en este caso se los puse porque este que se ve acá en el medio no es ni más ni menos que el recipiente que está conteniendo el material con el cual después voy a regenerar esas zeolitas. Si ustedes lo pueden ver aquí, esto es una foto real sacada de una industria, donde acá por el interior se encuentran las zeolitas, hasta 50 centímetros de zeolita puede haber en estos tachos. Lo que estoy acá logrando es el ablandamiento. Si hay dos es porque puedo hacerlo pasar a través de dos intercambiadores de este tipo, los dos ciclosodios y los dos regenerados de la misma forma, para asegurarme eliminar todo el calcio y el magnesio. Acá lo hace pasar por un tercero, y luego por aquí abajo, que no se nota, está este tanque que yo les estoy diciendo que me sirve para regenerar. En este caso vemos otro, donde acá se puede ver que hay muchos juegos de entradas y salidas. Generalmente lo que van a ver siempre es alguna entrada en la parte superior y alguna salida en la parte inferior. Ahora bien, recién yo les hablé del ablandamiento. El ablandamiento no era para eliminar las sales presentes en el agua, sino que era para reducir la dureza. Lo hacíamos a través de esos dos tipos, que por un lado era un método químico, y por el otro lado era un intercambio de cationes. Ese intercambio de cationes, en su forma más simple, como les dije, que es base sodio para sacar calcio y magnesio, también es un tipo del método que se llama de intercambio iónico. Pero el intercambio iónico tiene, como método en sí, tiene muchísimas aplicaciones. Uno es el ablandamiento, pero vamos a estar viendo de que yo puedo lograr la desmineralización del agua, quitar todas las sales presentes en el agua a través de un intercambio iónico. Ya no solamente de cationes, ciclosodio, sino nos va a permitir intercambiar otro tipo de cationes y aniones. ¿En qué reside este intercambio iónico? El intercambio iónico consiste en el intercambio reversible de iones entre un medio sólido de intercambio y una solución. Cuando habla de intercambio reversible de iones, la particularidad y la ventaja que tiene el intercambio iónico es que todo se puede regenerar. Por eso habla de reversible de iones, porque luego todo lo que son los materiales sólidos de intercambio, ya sea sintéticos, naturales, cualquier material, se puede regenerar y volver a su estructura original. No hay un cambio permanente en el sólido de intercambio. Siempre vamos a tener que haber un cambio de iones entre un sólido llamado resina y un líquido. Es un proceso estequiométrico irreversible gobernado por la selectividad iónica del intercambiador. ¿Qué significa proceso estequiométrico? Si yo quiero sacar un magnesio 2+, y lo voy a hacer a través, por ejemplo, de un sodio, voy a necesitar 2 sodios para ese magnesio. Es estequiométrico. Reversible, como les dije, porque puedo volver, esa resina puede ser regenerada y volver a su naturaleza. No hay un cambio permanente en el sólido.
y dice gobernado por la selectividad iónica del intercambiador. Vamos a tener que nosotros siempre cuando querramos acudir a un intercambio iónico, sí o sí vamos a tener que de alguna forma mostrar, hacer un análisis previo del agua y mostrar cuáles son aquellos cationes y aniones presentes en el agua. En función de eso, el proveedor de químicos y el proveedor de estos sistemas de intercambio, de estos recipientes conteniendo las resinas en su interior, en función de eso me va a dar la resina para que yo pueda capturar los cationes y los aniones presentes en el agua de la cual yo estoy analizando, de donde yo lo estoy tomando. Por eso habla de selectividad iónica del intercambiador. No cualquier resina me va a poder intercambiar cualquier catión o anión. ¿Cuáles son esos iones, llamados cationes y aniones, que tenemos en el agua que vamos a poder llegar a intercambiar? Cationes, calcio, magnesio, sodio, y aniones, sulfatos, cloruros, bicarbonatos y silicatos, dióxido de silicio en este caso. Ácido silícico también podemos encontrar. Esto es lo que desde ahora en más, cuando apliquemos los diferentes métodos de intercambio iónico, vamos a buscar. De alguna forma eliminar o intercambiar todos estos cationes y eliminar e intercambiar todos estos aniones. Cuando hablo de intercambiar y eliminar, si yo hago una desmineralización total del agua, voy a lograr eliminarlos a todos. Si yo no estoy hablando de una desmineralización total, es decir, no estoy hablando de quitarle todas las sales minerales al agua, estoy hablando de reducir. Bueno, esos intercambiadores de iones son sólidos insolubles que poseen iones, aniones y cationes, es decir, esos materiales de intercambio también tienen radicales, aniones y cationes, de forma que yo pueda intercambiarlos. Son móviles, que pueden ser cambiados, con los iones del mismo signo de soluciones de electrolitos con los cuales son puestos en contacto. Es decir, todas esas resinas van a tener algún catión y algún anión que me va a permitir permutarlo con los que yo quiera quitar del agua. La particularidad que tienen que tener esos intercambiadores de iones, en el caso del ablandamiento eran zeolitas, en el caso de otros tipos de intercambio iónico, son intercambiadores de iones, y así los vamos a llamar. La particularidad que deben tener es que deben contener sus propios iones, deben ser insolubles en agua, justamente lo que más busco de la resina es la insolubilidad en agua, y deben proporcionar un suficiente espacio en su estructura porosa. Deben tener una estructura porosa de manera de que dejen entrar en su interior y salir a los iones que estoy permutando. Generalmente el aspecto es en forma de cristales, de geles de cristales, de bolitas muy de cuentas, ¿no? De cuentas o cristales. Es muy pequeñito. Bueno, el intercambio este de iones se puede usar de diferentes maneras para producir agua. Yo puedo utilizar este intercambio iónico para lograr un agua desionizada, un agua desmineralizada parcialmente, desmineralizada totalmente. Es decir, el intercambio iónico es un método en sí que me va a permitir obtener agua de diferentes calidades. Esos cambiadores, justamente de acuerdo a la calidad del agua que yo quiero lograr, y al tipo de método que esté aplicando, van a ser cambiadores del tipo catiónicos o aniónicos. Estos van a retener cationes y estos van a retener aniónicos. En función de eso, también esos intercambiadores los vamos a poder clasificar en débiles o fuertes. Es decir, cuando yo estoy hablando de clasificar cambiadores, intercambiadores, estoy clasificando resinas, ¿sí? Débiles o fuertes. Esto es de acuerdo al grado de disociación del compuesto iónico del cual provienen cuando éste se disuelve en agua. Vamos a tener intercambiadores catiónicos fuertes, generalmente le vamos a llamar ciclo hidrógeno, que luego se van a regenerar con cloruro de hidrógeno, o sulfato, o ácido sulfúrico. Y vamos a tener los intercambiadores aniónicos fuertes y débiles, que generalmente vamos a estar regenerándolos con hidróxido de sodio. Acá lo que les quise poner fue una foto de cómo se ven en la realidad, para que, esta no es la foto que les había mostrado anteriormente, pero es muy similar, donde tenemos una configuración de unos ciertos intercambios que desconozco cuáles son, desconozco si este es catiónico, este es aniónico, si este es de lecho mezclado, que ahora después lo vamos a ver, pero lo que me muestra acá es
una configuración donde yo lo que hago es intercambiar diferentes iones. Acá también tengo otra etapa de intercambio, acá también tengo otra etapa de intercambio, y entre medio tengo estos tachos donde yo voy a poder de aquí mandar para regenerar, específicamente de acuerdo a la resina, regenerar con ácido o con hidróxido para volver esa resina a su estructura original. En este caso, acá justamente en esta foto se ven muy claras las bolsas conteniendo esas resinas que van dentro de los tachos. ¿Cuál es el ciclo de operación de una resina de intercambio? Es decir, estas resinas en algún momento se le va a ir acabando esa capacidad de intercambio. Entonces va a ser momento de regenerarla. También en algún momento se va a ver disminuida tanto esa capacidad de intercambio que voy a tener que cambiar ese lecho de resinas del interior de los recipientes. Pero eso va a suceder por lo menos una vez al año, 2 veces al año, y no menos. Si no, yo me voy a ir manejando con lo que es la regeneración. El ciclo de operación de una resina vamos a tener una etapa de producción y la etapa de utilización real del intercambiador, es decir, voy a producir el agua tratada hasta el agotamiento de la capacidad de intercambio de la resina, y luego voy a tener la etapa de regeneración. También hay asociados lavados y contralavados en esta regeneración, pero no es más ni menos que tratar a las resinas con una solución apropiada para eliminar los iones absorbidos en la producción, y los voy a reemplazar por los que tenía al inicio. Nuevamente les menciono eso de que no hay cambio en la estructura del intercambiador o de la resina. No hay un cambio permanente. Bueno, ahora vamos a ver el intercambio iónico. Les mencioné que había intercambiadores del tipo catiónicos para sacar los cationes del agua, e intercambiadores aniónicos para quitar o intercambiar los aniones del agua. El intercambio catiónico, hoy se los mencioné, que el más sencillo, el más simple, es el que se regenera con cloruro de sodio, y es el intercambio catiónico que se llama ciclo sodio, que lo único que me permite intercambiar es calcio y magnesio por sodio. Este se los mencioné que le llamábamos ablandamiento, pero es uno de los sistemas de intercambio iónico que tengo. Acá les puse lo que es las ecuaciones de operación, que no pretendemos de que se sepan, sino que entiendan qué es lo que está sucediendo. En la operación teníamos la resina base sodio, la poníamos en contacto con el catión que queríamos intercambiar, y obteníamos una resina con esos cationes y un agua con sodio. Luego en la regeneración, como yo estoy regenerando con cloruro de sodio, voy a poner en contacto el cloruro de sodio a contracorriente con la resina que tiene el calcio y el magnesio. La resina va a volver a su estructura original, y este cloruro de calcio y magnesio lo voy a descartar a un efluente. Va a ser un agua sucia o concentrada en calcio y magnesio que no me interesa. De esa forma, este agua ya va a quedar ablandada a través de este intercambio catiónico. En este caso, para que lo vean más visualmente, tenemos agua cruda, el regenerante, que en este caso es cloruro de sodio, y agua tratada. Esto a mí no me alcanza, por ejemplo, para lo que es la calidad del agua que yo busco en una central térmica, porque tengo sales disueltas en el agua, como puede ser sales de sodio, tengo bicarbonatos, tengo cloruros y tengo sulfatos y nitratos de aniones, y tengo el dióxido de silicio. Con lo cual esto me da la pauta de que yo voy a tener que agregar, posterior a este intercambiador, algún otro intercambiador para que me retenga estos aniones, y también si estoy buscando cero de conductividad, para que intercambie y me retenga este sodio. Después vamos a ver qué podemos hacer para el gran dolor de cabeza, que es el ácido silícico o dióxido de silicio en un efluente, ¿no? En una central, en un agua de alimentación. Bueno, acá tenemos, el anterior era un intercambio de cationes, calcio y magnesio por sodio, pero también podemos optar por, si utilizamos otra resina u otro intercambiador un poco más fuerte de cationes, podemos sacar todos los cationes que tenga el agua. Es decir, todos los cationes presentes en el agua van a ser intercambiados por hidrógeno. En este caso, yo también voy a lograr sacar el
sodio y me va a quedar hidrógeno. Para trabajar con una resina ciclohidrógeno se debe regenerar con ácido diluido. Vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar el cloruro de sodio para regenerar, porque si no yo estaría regenerando y agregando de vuelta el sodio. Lo que voy a utilizar va a ser un ácido clorhídrico al 5,7% y un ácido sulfúrico. Esto lo voy a lograr a través de alguna resina o intercambiador catiónico fuerte. Me va a intercambiar todos los cationes que yo tengo presentes en el agua por hidrógeno. Acá les puse el ciclo de operación y el ciclo de regeneración para que lo vean, donde en este caso vamos a tener que me va a intercambiar, es decir, si el agua tiene sodio lo va a intercambiar, si tiene calcio y magnesio también, pero si mi agua por alguna razón tiene otros, como por ejemplo puede ser el potasio, también lo va a intercambiar. No me va a quedar ningún catión presente en el agua, salvo el hidrógeno. Luego tenemos, así como tenemos un intercambiador catiónico, tenemos un intercambio aniónico, que vamos a utilizar una resina o un intercambiador aniónico. ¿Qué me va a hacer en este caso? Justamente me va a intercambiar todos los aniones presentes en el agua. Sulfatos, nitratos, cloruros, fosfatos, bicarbonatos, y acá aparece el dióxido de silicio. También va a lograr intercambiar y eliminarme este dióxido de silicio por iones OH. Este intercambio va a preceder al intercambio catiónico, siempre va a haber un intercambio catiónico y luego posterior o atrás un intercambio aniónico. El ciclo de operación en este caso va a ser similar al anterior, simplemente que lo que me va a estar intercambiando van a ser los aniones, y ahí tenemos la regeneración. Ahora bien, viene lo que es la desmineralización. Así como teníamos el ablandamiento, vamos a tener una desmineralización que no es más ni menos que quitar los minerales presentes en el agua a través de un intercambio catiónico y posteriormente un intercambio aniónico. En el caso, la desmineralización del agua es el proceso en el cual las resinas eliminan prácticamente todos los cationes y los aniones presentes en ella. ¿Por qué prácticamente? Porque vamos a encontrar que tenemos una desmineralización que le llamamos parcial, como el nombre lo indica, todavía me está quedando algo de sales minerales disueltas en el agua, y vamos a tener una desmineralización total. ¿De qué va a depender este grado de desmineralización? Va a depender de las diferentes configuraciones que yo vaya utilizando de estos intercambiadores, catiónicos y aniónicos puestos en serie. En este caso vamos a tenemos un agua con calcio, magnesio, sodio como cationes, y en los aniones vamos a tener bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos y el dióxido de silicio. Yo en este caso los voy a poner en contacto con una resina catiónica fuerte, pero ciclosodio, que se regenera con cloruro de sodio, no con ácido. Es decir, es una resina catiónica fuerte, pero no me va a intercambiar por hidrógenos, porque me va a quedar un agua sucia con sodio. Como era ciclosodio, no es más ni menos que un ablandamiento, me va a estar intercambiando calcio y magnesio, pero mi agua va a seguir teniendo sodio. Luego la voy a hacer pasar por un intercambiador del tipo aniónico fuerte, pero no es base tampoco hidróxido de sodio, no se regenera con hidróxido de sodio, se regenera con cloruro de sodio. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a eliminar muchos de los aniones del agua, pero el cloruro lo voy a seguir teniendo. Y por supuesto voy a seguir teniendo el dióxido de silicio. Este es un caso de desmineralización parcial. Aplico un intercambio catiónico fuerte, aplico un intercambio aniónico fuerte, pero como no estoy utilizando intercambiadores y regenerando con ácido y con bases, no estoy obteniendo ni hidrógeno, no me está cambiando todos los cationes y no me está cambiando todos los aniones. Es decir, no aparece en este caso hidrógeno y en este caso OH, sino que sigo teniendo sales presentes en el agua. Con lo cual estoy estoy realizando una desmineralización, pero es parcial y no es total. En cambio, en este otro caso sí tenemos una desmineralización total, porque yo lo estoy poniendo en contacto con una resina catiónica fuerte, donde como es
regenerada con ácido sulfúrico, o podría ser con ácido clorhídrico, lo que me va a hacer con esta base es intercambiar todos los cationes. Me va a sacar todos estos cationes y voy a tener hidrógeno. Por otro lado, si detrás viene un intercambiador aniónico del tipo fuerte, que se regenera con hidróxido de sodio, me va a intercambiar todos los aniones presentes en el agua, incluyendo el dióxido de silicio, por el OH. Entonces, en este caso voy a tener una demineralización total, porque en el efluente no voy a tener ni más ni menos que hidrógeno y oxidrilos que me va a formar el agua. Es decir, no hay ningún otro componente, ninguna otra sal presente disuelta en el agua que agua. Esto es una desmineralización total. Es decir, con una configuración del tipo catión fuerte y seguida de un anión fuerte, puedo lograr la desmineralización total del agua. Siempre que las esté regenerando con ácido y una base fuerte, es decir, utilizando una resina catiónica fuerte y una resina aniónica fuerte. Va a haber diferentes configuraciones, y una vez más, las diferentes configuraciones van a ser en función de los componentes que yo tenga en el agua cruda y la calidad del agua a la que necesita la central o a la que yo quiero llegar. En este caso, esta es otra configuración donde tenemos, en este caso tenemos una resina catiónica fuerte, acá tenemos una resina o un intercambiador anión débil, y acá tenemos un intercambiador anión fuerte. En este caso lo que tenemos es que este me va a intercambiar todos los cationes por hidrógeno. Este anión débil lo que va a hacer es hacer una descomposición de esos bicarbonatos que yo tenía en el agua. Como es aniónica débil, me va a hacer una descomposición y me va a formar ácido carbónico, H2CO3, que luego se va a descomponer en dióxido de carbono. Entonces, previo a este intercambio catiónico fuerte, yo voy a colocar lo que se le llama una torre descarbonatadora o una torre desgasificadora para eliminar este dióxido de carbono. Y luego, esto pasa por un intercambiador aniónico fuerte y voy a obtener el agua tratada. En este caso voy a tener una desmineralización total del agua, porque ni siquiera voy a tener ni el dióxido de silicio, ni el dióxido de carbono, no voy a tener nada aquí. Pude eliminar todo. Otra de las configuraciones es un intercambio catión fuerte y anión fuerte con torres de gasificadora entre medio de ellos dos. En este caso vamos a tener nuevamente un agua cruda que tiene la presencia de todos estos cationes y aniones. Fíjense que también tiene un contenido de silicio. Lo vamos a hacer pasar a través de una resina catiónica fuerte que me va a sacar todos los cationes y me va a quedar con hidrógenos. Fíjense que acá en este caso, miren cómo tengo este dióxido de carbono que se generó de acá, ¿sí? De la descomposición esa que yo les dije del bicarbonato. Bicarbonato, si esto lo traté con una catiónica fuerte que me aportó hidrógenos, voy a tener el H2CO3, que luego se va a descomponer en dióxido de carbono. Por eso aparece este dióxido de carbono acá, que acá no lo teníamos. Por otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener sulfato de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Voy a seguir teniendo los aniones, pero ya con ninguno de ellos, sino que con hidrógenos. Y voy a tener el dióxido de silicio, porque este intercambio catiónico fuerte no le hizo ni mu a este dióxido de silicio. Voy a remover este dióxido de carbono a través de esta torre desgasificadora, que no es más ni menos que una torre en la que ingresa por la parte superior el agua que tiene dióxido de carbono disuelto. Ese agua va a ir percolando a través de tipo anillos Rush, como los que se utilizan en una torre de destilación, y a contraflujo voy a enviar aire que va a arrastrar ese dióxido de carbono hacia la atmósfera. Luego, ese agua que ya no tiene dióxido de carbono, pero que tiene todos estos aniones, los voy a hacer pasar a través de un intercambiador aniónico fuerte que me va a retener todo lo que es aniones
y también me va a retener el ácido silícico. Y en ese caso voy a tener agua desmineralizada por completo. Ahora bien, en las centrales térmicas generalmente van a encontrar, vamos a encontrar y nos mencionan que generalmente hay algún tipo de pretratamientos, algún tipo de ablandamiento previo y que después vienen trenes de desmineralización o cadenas desmineralizadoras. Esas cadenas desmineralizadoras, una vez más, van a estar diseñadas teniendo en cuenta de dónde estoy partiendo, a la calidad del agua que quiero llegar, a la calidad del agua que necesita mi central de alguna forma, y también teniendo en cuenta la utilización de, teniendo el menor consumo de regenerantes, logrando la máxima eficiencia y la máxima economía. En función de eso voy a tener un montón de configuraciones posibles, y todo va a depender de la calidad del agua, una vez más, que yo busco y de la calidad del agua que estoy partiendo. En este caso vamos a analizar un poco más en detalle una que yo les traigo acá, que es una cadena desmineralizadora de una central térmica, que en este caso tiene, acá me dice todos los componentes que tiene el agua cruda. Esto dice agua filtrada, porque previamente de alguna forma tuve que filtrarla, ya sea para sacarle esos sólidos en suspensión, digamos una filtración gruesa, con coagulación, clarificación, todo depende de la fuente del agua donde yo estoy tomando el agua, pero también puede ser que es un agua previamente filtrada a través de microfiltros, o filtré esas impurezas más chicas, ¿sí? En este caso, el agua va a tener materia orgánica, detergentes, calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, silicatos, sulfatos, cloruros y nitratos. Esta configuración consta de diferentes intercambiadores que los vamos a ir viendo uno a uno. El primer intercambiador que yo acá tengo es base oxidrilos, base OH, y dice TO. En realidad es como un tratamiento orgánico que yo le hago, que lo único, se regenera con soda cáustica, y lo único que voy a estar haciendo de alguna forma es eliminar esto. Fíjense que acá dice MO, materia orgánica, ya no la tengo en mi efluente acá. Es decir, lo único que yo eliminé de todo esto va a ser detergentes y materia orgánica. Después, todo lo que son los cationes y los aniones los voy a seguir teniendo. Como los sigo teniendo, lo que voy a hacer es hacerlos pasar por un intercambiador catiónico, en este caso catiónico 1, una columna de intercambio catiónico, que lo que va a ser retener e intercambiar el calcio, magnesio, sodio, potasio, y acá dice sulfatos. En realidad hay fugas, se le llaman fugas de cationes y fugas de aniones. En este caso, que tengo sulfato acá, es una fuga de un anión. Luego lo voy a hacer pasar a través de otro intercambiador catión, para justamente evitar esas fugas que pude haber tenido. Es como que lo hago a fin de pulir este intercambiador. También es un intercambiador catiónico. En este caso voy a obtener un agua que tengo dióxido de carbono, es decir, ya no tengo estos carbonatos y bicarbonatos, pero tengo el dióxido de carbono por esa disolución que yo les comenté. Sigo teniendo el dióxido de silicio y tengo todos los aniones, porque todavía no los puse en contacto con ningún intercambiador del tipo aniónico. Acá fíjense que nuevamente me aparece sodio, porque dice acá fuga, hubo una fuga del sodio. El sodio es un catión muy rápido y muy chiquitito, y suele fugarse, ¿no? Como se le dice en la jerga de esto. Bueno, acá lo que voy a poner en el medio va a ser una torre descarbonatadora, a fin de poder eliminar este dióxido de carbono que tengo acá. Entonces voy a hacer pasar aire a contraflujo por esta torre, y lo que voy a hacer va a ser desprender el dióxido de carbono. En este caso me va a seguir quedando el agua con dióxido de silicio, sulfatos, cloruros, nitratos, carbonatos, sodio, que son fugas. Ya intercambié bastante, pero voy a seguir teniendo fugas. Ahora después vamos a ver cómo las podemos quitar al final. Luego, como tengo todos estos aniones, voy a colocarle un intercambiador del tipo aniónico. En este caso es un aniónico débil. Este aniónico débil me va a intercambiar muchos de estos aniones, pero si ustedes ven acá,
este silicato va a seguir estando presente. Con lo cual, sí o sí tengo que aplicar algún tipo de intercambio aniónico fuerte para, ahora sí, quitar esa sílice que yo tengo. Luego, al final, y como forma de pulir o de refinar esta cadena desmineralizadora, lo que vamos a agregar es un lecho mixto. A este tipo de tachos que tienen solamente una resina, ya sea catiónica o aniónica, se le llama lecho simple. Y a esto se le llama lecho mixto, que es en el mismo recipiente tengo una resina aniónica y una resina catiónica. Los lechos mixtos generalmente se utilizan justamente para lo que es pulido, se utilizan al finales de las cadenas desmineralizadoras. Entonces, si yo tuve alguna fuga, ya sea de algún catión o de algún anión, en el transcurso, en el proceso de esta cadena desmineralizadora, en algún punto de la cadena, con este lecho mixto, lo que voy a hacer es captarlo, intercambiarlo. Como ven acá, el resultado de esta cadena desmineralizadora es un agua desmineralizada, pero en este caso todavía tengo algo de conductividad. Es decir, no llegué a una desmineralizada por completo, sino que tengo algo así como menos 0,1 microsiemen por centímetro. Esta condición sería una condición apta como para utilizar en una central térmica. En este caso, la sílice, este parámetro, debe estar dentro de ciertos niveles, eso lo habíamos estado viendo, en lo que eran las condiciones de un agua de alimentación para calderas. Lo ideal sería llegar al 0 microsiemen por centímetro, pero generalmente con una cadena de desmineralizadora de este tipo, estoy alrededor de los 0,05 microsiemen por centímetro. Como les dije recién, el lecho simple es un depósito que contiene solo una resina, y el lecho mixto tengo las dos resinas en un mismo recinto. La única desventaja, por decirlo así, del lecho mixto es que al momento de regenerar, yo debo regenerar las dos resinas por separado. Es decir, debo hacer una separación hidráulica de las resinas, generalmente la aniónica se va por la parte superior, y debo colocarle algún sistema de válvulas o de tuberías para poder obtenerlas, enviarlas a un tacho para regenerar, por un lado, la catiónica, y enviarlas a un tacho para regenerar, por otro lado, las aniónicas. Esa es la única particularidad que tiene el lecho mixto. Pero generalmente, como les dije, no se utilizan por sí solos, sino como un lecho de, como un intercambiador ya para pulir o para refinar una cadena desmineralizadora. ¿Hasta ahí estamos o hay alguna duda? Bueno, ahora bien pasamos a otro tratamiento preoperacional que se hace para lograr una calidad del agua, no diría yo desmineralizada por completo, pero sí con poco contenido de sales disueltas, sales minerales disueltas en el agua. Este proceso de ósmosis consiste en lo que se llama la ósmosis inversa, es decir, el proceso de ósmosis natural, pero a la inversa. En el caso de la ósmosis natural, ustedes bien saben que lo que se hace es poner en contacto dos soluciones a través de una membrana permeable o semipermeable, y en función de la presión osmótica que se ejerce, se intenta igualar las concentraciones o el equilibrio por paso del disolvente de la de menor concentración a la de mayor concentración. En el caso de la ósmosis inversa, que es lo que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a estar utilizando al revés, y lo vamos a estar utilizando como un proceso concentrador de sales. Todo por el contrario, vamos a estar haciendo pasar el agua, vamos a estar purificando el agua, obteniendo un concentrado, mayor concentración, o un concentrador de sales de donde yo estoy haciendo pasar el agua, ¿no? En este caso tenemos, esto es el proceso de ósmosis natural, donde tenemos que el agua fluye de la de menor concentración a una salmuera, en este caso brine, a una salmuera o a un agua que contiene sales minerales, pasa de la de menor concentración a la de mayor concentración. ¿Cuándo se llega al equilibrio? Cuando justamente se llega a que la presión que yo aplico acá es igual a la presión osmótica que se genera por efecto de este flujo de agua. Esto va a ceder cuando llegue al equilibrio. Justamente el flujo de agua va a ceder cuando llegue al equilibrio. En el caso de la ósmosis reversa o ósmosis inversa, voy a tener que
yo aplico presión, justamente el origen de la palabra ósmosis viene del impulso, es decir, yo aplico presión, y lo que hago, en este caso, esta sería mi agua dura o mi agua impura, yo aplico presión, lo que voy a hacer es que a través de esta membrana semipermeable, pase el disolvente, se vaya purificando el agua, y esta solución se vaya concentrando cada vez más en impurezas. Por eso se habla de que en este caso la ósmosis inversa es como un tratamiento de concentrador de sales. Cada vez más esta solución se va concentrando, van quedando las impurezas retenidas de este lado, por difusión va pasando este agua a través de esta membrana hacia el otro lado, y acá voy a ir obteniendo agua cada vez más pura. En este caso, para que lo vean un poco más, el agua con sólido se concentra, es decir, esta se va concentrando, y a este agua o descarte que le llamamos acá, le vamos a llamar agua de rechazo. Y en este caso, a la que me va quedando en este compartimento le vamos a llamar, o detrás de las membranas, le vamos a llamar el agua pura o el agua filtrada o osmotizada. Ahora bien, vamos a ver la eficiencia de una ósmosis inversa. Generalmente hay que tener en cuenta que la ósmosis inversa me puede servir para infinidad de aplicaciones. En el caso de que estemos hablando de una central, como por ejemplo puede ser la central térmica costanera, o una central como la que nosotros visitamos con el equipo que era la de General Rojo, y demás, vamos a estar hablando de la aplicación de una ósmosis inversa previa a una cadena desmineralizadora. ¿Por qué lo vamos a utilizar como tratamiento previo? Porque no me va a eliminar el 100% de las sales minerales disueltas. Tiene una eficiencia entre el 90 y el 99%. La ósmosis inversa, por ejemplo, que se utiliza como tratamiento previo a la electrodesmineralización o electrodesionización en la central de General Rojo, estamos hablando de un 92% de eliminación de sales minerales disueltas. Es decir, si la calidad del agua que yo busco es de 0 microsiemens por centímetro, o que sea lo menor posible, una ósmosis inversa por sí sola no me va a alcanzar. Pero sí es un proceso de desmineralizado que puede servir para otro tipo de aplicaciones. En este caso, la gran eficiencia de la ósmosis inversa la tiene en lo que es la eliminación de materia orgánica y en lo que es la eliminación de materias coloidales más frías. Uno de los problemas que tiene la ósmosis inversa, si yo la quiero aplicar por sí sola para lograr la demineralización del agua, es la fuga del sodio. Es decir, el sodio es uno de los cationes, el sodio y el potasio, los cloruros y fluoruros también, son tipos de iones que suelen pasar a través de la membrana semipermeable. Por eso es que no lo puedo utilizar como un proceso único de demineralización. Pero lo que es sustancias coloidales, sí me retienen bastante el 100% y hasta el 99% de lo que es la materia orgánica. En este caso, este es un esquema que es lo que se utiliza generalmente. ¿Qué vemos acá? Tenemos la entrada de agua, como les dije, siempre estamos hablando de la aplicación de presión. Es una entrada de agua a presión, acá tenemos una bomba, siempre previo a estos módulos, que dice acá membrana, son estos que se ven aquí, que es una membrana que se enrolla dentro de estos tubos, acá también se ve. Esto se le llama un módulo de ósmosis. Siempre previo a eso hay un microfiltro. Luego se lo hace pasar por otra bomba y con presión se lo impulsa a través de esta membrana semipermeable, de la cual vamos a obtener un agua de rechazo concentrada en sales, y por otro lado vamos a tener un agua osmotizada o un permeable. Esto son módulos de ósmosis inversa utilizados generalmente en lo que es la industria. Pero vamos a tener que, si vamos a una central, estamos hablando de otro tipo de instalaciones. En este caso, estas fotos son las pocas que en mi caso tomé de lo que es la parte del edificio donde se lleva a cabo todo lo que es el tratamiento de agua DEMI para la central de General Rojo, donde acá tenemos, fíjense, la cantidad de módulos en serie de ósmosis que se van colocando.
En este caso, en el caso de la central de Rojo, lo que se hace es, por un lado, un ablandamiento base sodio, que se regenera con hidróxido de sodio al 12%, luego se hace un paso de ósmosis, y luego se tienen 2 trenes de desmineralizado que acá no están en las fotos. Es decir, este es el tratamiento que se hace, es un intercambiador de cationes, base sodio, luego pasa por estos módulos de ósmosis inversa, para luego terminar en 2 trenes de desmineralizado, 2 cadenas desmineralizadoras, que funcionan por electrodesmineralización o electrodesionización, que sinceramente necesito el año que viene seguramente, una vez que podamos ir nuevamente a la central, y ya con los documentos que tenemos de la central y demás que nos estuvieron pasando, Junior y compañía, vamos a poder entrar un poquitito más en detalle en lo que es la electrodesionización o electrodesmineralización, que es otro tipo de método para lograr la desmineralización del agua. Flavia, ¿no eran los gabinetes estos cuadrados que están acá a continuación, que era donde se terminaba de purificar el agua, la que salía de las membranas? A ver, Edu, ¿cuál decís? ¿Estos de acá? Estas cajas que están acá acompañando a las membranas que están arriba, esas eran, creo que esos intercambiadores, digamos, esos filtrajes. Sí, electrofiltros, por decirlo así. Sí, algo como, o sea, como usar una diferencia de potencial eléctrico para separar. Sí, Era algo medio raro, pero creo que eran esas cajas grises que había ahí abajo. sí, cuando saqué las fotos, por eso es que buscaba toda esa parte como para orientarme un poco más. Sinceramente, bueno, no conozco mucho de lo que es la electrodesionización, por eso me parece que hay que ir trabajándolo un poquitito más, porque es uno de los métodos que se están utilizando. Pero sí, Edu, pueden ser estos, yo los tenía como electrofiltros, o sea que pueden llegar a ser parte de esa electrodesionización. Sí, si son electrofiltros, eran esos, los que indicaba Bien. el jefe. Sinceramente no le había sacado en particular foto a eso, por eso tampoco podía hablar mucho de eso, sino simplemente, bueno, tener en cuenta que esto no es más que lo que les estuve mostrando, que es un intercambiador catiónico base sodio, y estas son todas los que son los módulos de ósmosis inversa. Bueno, ahora pasamos, por último, a lo que son los tratamientos operacionales. Esos tratamientos operacionales, dijimos que justamente eran atacando de alguna forma o tratando de mantener dentro de los límites algunos de los parámetros más importantes que habíamos estado viendo del agua, que alguno de ellos no los podamos controlar nos iba a traer por un lado. Si ustedes recuerdan lo que era gases disueltos, dióxido de carbono, oxígeno, y lo que era el pH, una gran intensidad en lo que era la corrosión. Después teníamos todo lo que era dureza del agua, y asociado con todas aquellas impurezas minerales, sales minerales disueltas, esos sólidos disueltos totales, nos podían llegar a traer problemas de arrastre, de espuma y de incrustaciones. Entonces, en función de eso, los tratamientos operacionales tratan justamente de alguna forma de atacar esos parámetros. Acá dice, el agua tratada en la caldera sufre alteraciones en el ciclo térmico, es decir, durante todo lo que es el trayecto, se va saturando con gases. Habíamos visto cuáles eran aquellos puntos del ciclo térmico en el que podíamos llegar a tener la entrada de dióxido de carbono y de oxígeno. Puede ir habiendo variaciones de pH, también en función de los diferentes compuestos químicos que vamos agregando. Y también adquiere impurezas y puede solubilizar otros contaminantes moleculares. Es decir, todas estas alteraciones que va sufriendo el agua hacen que yo operativamente tenga que aplicar ciertos tratamientos. Vamos a estar viendo puntualmente lo que es la eliminación de gases disueltos a través de lo que es la desgasificación térmica y química. Acá puse solamente el oxígeno porque vamos a estar viendo que cuando logramos desgasificar de alguna forma y eliminar el oxígeno, ya hemos eliminado o ya se ha anulado la presión parcial en la solución de dióxido de carbono. Vamos a ver lo que es el control del pH, que generalmente esto lo hacemos a través de algún tipo de compuesto químico, que se llaman reguladores de pH, y vamos a estar viendo lo que es prevenir arrastres del vapor por concentración de sales disueltas y formación de espuma, que esto lo vamos a
controlar de alguna forma con lo que son purgas de fondo y purgas de superficie, que después lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos controles de generadores de vapor. Lo que es la desgasificación consiste justamente en quitar los gases disueltos. Vamos a tener lo que es la desgasificación térmica, que en realidad esta desgasificación térmica radica en que la solubilidad de los gases va disminuyendo cuando aumenta la temperatura. En este caso está puesto solamente lo que es la curva de solubilidad del oxígeno, pero vamos a tener que a presión atmosférica a una temperatura rondando los 100 Celsius, 100, 102 Celsius, vamos a tener que la solubilidad del oxígeno disminuyó tanto que vamos a poder sacarlo de la masa del líquido. Es decir, de alguna forma yo lo que voy a buscar es aumentar la temperatura, llevarla cercana a la saturación, mantener ese agua a ebullición. De esa forma voy a estar anulando la presión parcial del oxígeno en el líquido y voy a poder eliminarlo a la atmósfera. Ahora vamos a ver en qué dispositivo se lleva a cabo esto y cómo lo logramos. Bueno, los dispositivos generalmente son todos dispositivos mecánicos que se les llama desgasificadores. Esos desgasificadores tenemos que constan de un tanque de agua de alimentación y un cabezal desgasificador. La particularidad de este cabezal desgasificador, que es quien va a llevar a cabo diferentes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Tenemos por un lado lo que es el calentamiento del agua fría, que yo ahora les voy a contar qué es lo que ingresa acá y demás. Por un lado vamos a tener el calentamiento, una etapa de calentamiento del agua fría que yo estoy pretendiendo desgasificar. Vamos a tener acá una etapa de lo que es fraccionamiento, o una columna de fraccionamiento, donde lo que voy a intentar es separar de alguna forma en finas gotas ese agua para que me facilite el desprendimiento de los gases. Y acá voy a tener en esta base de este cabezal desgasificador una zona de calentamiento que es de ebullición, que es donde el agua esa que va bajando, que va descendiendo, va a entrar en contacto con el vapor, que es el vapor el que me va a permitir desprender el oxígeno. Acá vamos a ver cómo se trata esto. Acá tenemos, por un lado, tenemos todo lo que es el agua de reposición. Ingresa el agua de reposición. Hay que tener en cuenta que, en este caso dice solamente agua de reposición, pero siempre tengan en cuenta que el agua de alimentación está formada por el agua de retorno del condensado, más aquello lo poco que yo pude ir perdiendo y que de alguna forma debo reponer. Si el condensado está contaminado, también lo voy a hacer pasar, si ese agua, ese retorno del condensado, es agua que de alguna forma ha adquirido gases en su camino, también lo voy a hacer pasar junto con el agua de reposición por este cabezal desgasificador. Entonces, en este caso lo que va a ser entrar el agua fría por la parte superior, lo que voy a ir haciendo a través de algún tipo de platos perforados o anillos, como dice acá. Lo que voy a hacer va a ser ir separando ese agua minuciosamente, ponerla en contacto con vapor que es inyectado, acá dice, entrada de vapor que es inyectado a través de toberitas. Entonces yo lo pongo en contacto con el vapor va a ir ascendiendo, el agua fría va a ir descendiendo, el agua se va a ir calentando, el vapor se va a ir condensando. A medida que vaya condensando toda la masa va a ir cayendo en este tanque de alimentación de agua, donde el agua va a ir quedando almacenada a una cierta temperatura, y algo del vapor incondensado me va a permitir ir arrastrando el dióxido de carbono y el oxígeno a la atmósfera. En este caso, acá vemos este cabezal desgasificador, y este no es más ni menos que el depósito acumulador de agua. La particularidad es que en el interior de este tanque tenemos pequeñas toberas con inyección de vapor, que lo que me van a hacer es, a una presión levemente superior a la atmosférica y una temperatura entre 102 y 108 Celsius, mantener ese agua a ebullición. De alguna forma me va a permitir entrar con un agua un poco más caliente a la caldera. Es decir, yo estoy gastando energía con estas inyecciones de vapor, pero de alguna forma lo estoy consiguiendo porque estoy enviando agua desgasificada y agua caliente a la caldera.
Este tanque desgasificador va a tener tres funciones en una caldera. Por un lado, como les dije, extraer el oxígeno disuelto, calentar el agua de alimentación y almacenar el agua de alimentación. En este caso, acá se veía un poco más en detalle que tenemos el agua de retorno de condensado, el agua de reposición, y tenemos acá estos platos o bandejas. Este es del tipo type que se le dice, hay otro que se llama spray type. Lo único que va cambiando es esto, los dispositivos que vamos encontrando en esta columna de fraccionamiento, que lo único que me van haciendo justamente es de ir separando minuciosamente esas gotas de agua a fin de facilitar el desprendimiento de los gases. Acá tenemos la entrada de vapor y acá tenemos donde se va a ir acumulando ese vapor que va condensando y el agua que se va calentando. Esa es la degasificación térmica que se lleva a cabo en un dispositivo mecánico, pero por otro lado podemos lograr la degasificación química. Esta degasificación química es lo que se le llama, digamos, el agregado de secuestrantes de oxígeno. Particularmente se agrega en el tanque de alimentación, de agua, y en este caso dice, se utiliza sulfito de sodio o hidracina para eliminar el oxígeno residual que queda en el agua de alimentación. En realidad, estos secuestrantes de oxígeno vienen en el combo con todos los productos químicos que yo agrego en el tanque de agua de alimentación a fin de, van a ser desincrustantes, reguladores de pH, algunos clarificadores, desgasificadores o secuestrantes de oxígeno. En este caso se utilizan generalmente lo que es sulfito de sodio o hidracina. El tema de la hidracina, esto está sacado de una bibliografía bastante antigua, con lo cual, por lo que estuve leyendo, no se utilizaba mucho en la industria últimamente. Estas son todas las reacciones que se van dando, no es más ni menos que secuestrar el oxígeno disuelto en el agua. Lo que yo tengo que buscar siempre es darle lugar a que vaya haciendo efecto estos secuestrantes químicos, con lo cual los debo agregar antes de empezar a, digamos, operativamente voy a lograr la desgasificación térmica. La desgasificación química lo tengo que tratar de poner al inicio, cuando yo pongo todos ese combo de productos químicos. Bueno, acá tenemos lo que es control de pH. Control de pH puede realizarse en la etapa preoperacional y operacional. En realidad lo estamos viendo como un control operacional, pero si yo pongo tampones de pH o reguladores de pH en ese combo de productos químicos, como pueden ser los fosfatos, de alguna forma lo estoy haciendo en la etapa preoperacional, porque ya estoy preparando el agua de alimentación con un pH determinado. ¿Cuáles son aquellos compuestos que vamos a agregar? Generalmente se utiliza soda cáustica, si estoy hablando de un cierto nivel de presión, este fosfato alcalino, que se acuerdan que yo les había mencionado en la clase pasada, que ojo con la utilización de este fosfato alcalino para regular el pH, porque luego la indicación de estos fosfatos me puede dar gran grado de alcalinidad, con lo cual me puede llevar a problemas de incrustaciones. Morfolina o agentes quelantes, sin límite de presión. Morfolina es otro compuesto que se agrega, un compuesto alcalino. Y el amoníaco hay que tener en cuenta que tener en cuenta el tipo de material constructivo de la instalación en sí. Es decir, si hay algún tipo de parte de la instalación a base de cobre, hay que tener en cuenta con las reacciones que puede provocar el cobre con el amoníaco. El valor ideal de pH, acá les puse que era 9,2, esto está sacado de lo que es el requerimiento de una central térmica. Generalmente, como bien se lo había mencionado en la clase pasada, tenemos que quedarnos y buscar un pH medianamente alcalino, entre 9 y 11. Ya habíamos visto por qué, si superamos ese valor, qué problema nos traía, y si estábamos en un medio ácido, qué otros problemas teníamos también. De alguna forma este control de pH, ¿sí?, me va a medir la intensidad de la corrosión. En este rango de pH es donde yo me puedo mover sin tener mayores complicaciones. Acá lo que les quise poner es como para que ustedes vean estas bombitas dosificadoras de productos químicos. Los productos químicos están todos, en este caso, bueno, acá tenemos líquidos, y si no también tenemos algunos productos químicos que lo que hacen es aportarse en forma de microgránulos que se disuelven.
Bien, ahora vamos a todo lo que es purgas, que de alguna forma la purga lo que me va a hacer, me va a permitir mantener el equilibrio químico en el interior de la caldera. La purga no es ni más ni menos que quitar una parte, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que, como lo estuvimos viendo, en la vaporización lo que se va haciendo es se va concentrando ese agua de alimentación. Con lo cual, cuando yo estoy hablando de purgas de fondo, purgas de superficie, lo que hago es sacar una parte de agua más concentrada para reemplazarla por agua de alimentación. Por eso que tengo que tener en cuenta que ese agua de alimentación, por supuesto, tiene que tener un nivel de pureza, sino de esa forma yo estoy incrementando la cantidad de impurezas en el agua, ¿no? Las purgas vamos a tener que van a ser o purgas de fondo o purgas de superficie. En el caso de lo que tenemos, la purga de fondo, ¿qué vamos a tener en la purga de fondo? Tengan en cuenta que esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos todo lo que es control de generador de vapor, pero en el caso de lo que es purgas, van a estar determinadas por ciclos de operación de purgas. Ciclos de operación que me van a determinar en función de lo que se esté censando, me van a determinar, digamos, en todas voy a tener un sensor, un controlador y algo que actúa en consecuencia, ¿sí? En todos los casos, esos ciclos de operación van a estar determinados por el nivel de impurezas que se estén censando, se va a actuar en consecuencia y van a estar determinados en lo que es el tiempo, la duración. Vamos a tener que, generalmente vamos a tener purgas automáticas, ¿sí? En el caso de las purgas de fondo vamos a estar sacando todos aquellos lodos o sales que lograron precipitar, y en el caso de la purga de superficie, lo que vamos a estar quitando de alguna forma, que lo vamos a estar haciendo a través de lo que es la medición de conductividad eléctrica de los sólidos disueltos totales, vamos a estar sacando todo lo que son las sales minerales disueltas en la superficie. Luego, por último, tenemos lo que es el pulido del condensado. En muchas instalaciones van a encontrar lo que se le llama tren de pulido del condensado. Esto no es más ni menos que algún tipo de configuración como la que les estuve mostrando, de diversos intercambios catión-anión, posteriores a la salida del condensador y previo a que este condensado ingrese al tanque de agua de alimentación. En realidad van a constar también algunos tipos de filtros, y dice, es filtrar físicamente productos de la corrosión del condensado de la caldera, es decir, yo puedo haber tenido desprendimientos de puntos de corrosión, ¿se acuerdan ese pitting, esos depósitos que se iban posicionando por sobre la superficie? Pude haber tenido algún tipo de desprendimiento de alguna incrustación. Todo eso de alguna forma lo voy a filtrar en este retorno del condensado para evitar que entren en el agua de alimentación o al tanque de agua de alimentación. Por otro lado, también me va a permitir de alguna forma este pulido remover las impurezas solubles y proteger la caldera de alta presión. Las impurezas del condensado, ¿cuáles pueden ser? Bueno, justamente podemos llegar a tener dióxido de carbono, podemos llegar a tener ácido carbónico, que se acuerdan que se descomponía en presencia de agua líquida, el dióxido de carbono, material orgánico durante el ciclo de servicio, los químicos utilizados que yo fui poniendo, que de alguna forma hay alguno que me quedó dando vueltas ahí, o porque no lo puse quizás en cantidad suficiente, y me excedí con la cantidad de químicos que utilicé, impurezas insolubles como los productos de corrosión de metales, que es esto que le mencioné más arriba, agua de reposición resultando por mala operación durante la regeneración. Es decir, si en algún punto yo también puse un agua de reposición que no estaba en las condiciones que requería ese agua de alimentación de caldera. Es decir, todo lo que de alguna forma excedía en cuanto a químicos, o todas aquellas impurezas que durante el ciclo térmico se fueron desprendiendo y el agua fue adquiriendo, voy a tener lugar a sacarlo en este pulido del condensado para evitar nuevamente ingresarlos al tanque de agua de alimentación. En este caso es una foto que saqué de una central donde, si ustedes se fijan, no es más ni menos que una disposición similar, una configuración similar de las que veníamos viendo, donde tenemos diferentes elementos filtrantes con diferentes juegos de entradas, salidas, venteos, colectores, válvulas y demás.
Instalaciones típicas. Acá lo que les quise poner un poquitito es como para que se vayan familiarizando con estos esquemas de la instalación, donde acá vemos por un lado lo que es el retorno del condensado que está entrando a este cabezal desgasificador. Acá vemos la eliminación de los gases. Por otro lado, acá tenemos, este es el agua cruda, que previamente pasó por un sistema de ablandadores, con una resina acá hay una regeneración de estas resinas, es un sistema de ablandamiento. Acá tenemos agua de reposición, entra en el retorno de condensado y el agua de reposición a este tanque, a este cabezal desgasificador, y luego van a conformar lo que se llama el agua de alimentación. En este caso tenemos todo lo que son esos tachos que yo les mostré, con diferentes productos químicos que se van dosificando al agua de alimentación, y después lo que tenemos es la toma de agua hacia lo que es el ingreso a la caldera. En este caso lo que vemos ya es una instalación un poco más compleja, porque estamos hablando de una caldera de alta presión para una central térmica, donde en este caso tenemos por un lado, nuevamente, el agua de reposición que entra a este cabezal desgasificador. Acá tenemos la desgasificación química, que si recuerdan la hacemos a través de compuestos químicos secuestrantes de oxígeno. Acá tenemos el agua de alimentación. Acá tenemos la toma con la bomba del agua de alimentación. Acá va hacia el economizador, tenemos el domo de la caldera. Acá tenemos una purga de fondo que se realiza en el colector, esto lo van a estar viendo después con Eduardo. En este caso tenemos un sobrecalentamiento del vapor, acá tenemos el ingreso a la turbina, y fíjense que acá de la turbina salen estas extracciones de vapor, que en este caso acá van a un precalentador, esta de aquí, y por otro lado va a un precalentador, sale de acá, y va a entrar este tanque desgasificador, y son las inyecciones esas de vapor que estuvimos hablando, a fin de mantener este agua de alimentación a una cierta temperatura. Por otro lado, vamos a tener que en este caso sacamos otra extracción de vapor que va acá a este precalentamiento y a este pulido del condensado. Este es el tren de pulido condensado que yo les mencioné anteriormente. Esta bomba que tenemos acá no es la bomba de alimentación, sino que es una bomba que se llama bomba de extracción de condensado, y acá tenemos por supuesto el condensador. Para finalizar, es un poco para que tengan en cuenta, cuando estamos hablando de condiciones del agua de alimentación, condiciones del agua de caldera, agua de reposición, retorno de condensado, para que entiendan qué es qué y de qué tipo de agua estamos hablando. Cuando hablamos de agua cruda, estamos hablando del agua tal así como la saco de ya sea un agua de pozo o de un curso natural de agua, que viene con todas las impurezas que ya estuvimos mencionando. Este agua adicional o agua de reposición es en realidad un agua cruda, pero que ya de alguna forma la depuré o un poco la limpié. Este agua blanda, que es el agua ablandada, cuando estamos hablando de ablandada, lo único que puedo asegurar es que no tiene calcio y magnesio presente, es decir, que no tiene la dureza asociada al agua. Este agua desionizada, desalinizada o desmineralizada, entendemos que es un agua blanda y desmineralizada por algún sistema de intercambio de iones, generalmente como paso siguiente al ablandamiento y como paso siguiente quizás a una ósmosis inversa. Estamos hablando de una conductividad muy pequeña. Agua que no es demineralizada completamente, es demineralizada parcialmente, tiene una conductividad ya menor a menos 50 microsiemens. No es una conductividad del 0,01 como es la que generalmente buscamos con una demineralización total. Agua de alimentación va a estar formada por el agua de reposición más el retorno de condensado. El agua de calderas no es ni más ni menos que el agua que ya se encuentra dentro del generador de vapor, y lo que es el condensado es el vapor condensado que no se ha mezclado con ningún otro tipo de agua. Esto es un poquito como para que se vayan familiarizando con los nombres que le vamos dando a esas diferentes corrientes de agua en una instalación. Una vez más, mencionarles que
todos los tratamientos que yo voy a aplicar van a depender de la calidad del agua que yo estoy buscando, de la calidad del agua que requiera mi proceso, que requiera la central, de lograr la máxima eficiencia, la máxima economía, la menor cantidad de utilización de químicos y de regenerantes posibles, y en función del agua del que yo esté partiendo. Una vez que yo tenga todo eso, recién ahí voy a poder determinar qué tipo de tratamiento tengo que llevar a cabo. No hay ninguna receta en cuanto a lo que es tratamientos de agua, pero bueno, las configuraciones son como las que estuvimos viendo, por ejemplo, en lo que es las cadenas demineralizadora y lo que les estuve comentando de la demineralización de un ablandamiento, una ósmosis inversa y una desmineralización total para quitar todas las impurezas del agua. Creo que hasta acá llegamos. ¿Hay alguna duda? Sí, yo, Flavia, te quería hacer una Sí. consulta. Más o menos, ¿cada cuánto se cambia el agua que está en el ciclo térmico? En ¿Cuál realidad, es la vida útil del agua, más o menos? sí, en realidad, digamos, no se cambia porque vos de alguna forma la vas purificando con esos porcentajes de retorno de condensado y de agua de reposición. Claro, sí, eso lo había visto en el gráfico que mostrabas el ciclo térmico, pero ¿cada cuántos, o sea, esa No, purificación, cada cuánto cumple el no, 100% del agua, ¿entendés? no, sí. En realidad es como que vos nunca eliminás el agua por completo, sino que de alguna forma la vas purificando a través de justamente, vos tenés cuenta que cuando vos estás purgando el agua de alguna forma, estás logrando ese equilibrio químico que querés dentro de la caldera. Con lo cual, si vos el retorno del condensado lo hacés a través, por ejemplo, el condensado es lo más limpio posible, ¿sí? Y el agua de reposición, que justamente vos también la tuviste que tratar previamente, es lo más limpia posible, en función de eso vas a ir actuando con esos ciclos de operación que yo te estuve mencionando, pero en ningún momento vas a cambiar por completo el agua contenida en el ciclo. Claro, claro. Está bien.